La mesera se quedó paralizada al escuchar su canción de infancia en la mansión del millonario. La noche caía sobre la mansión Elizondo como un manto de terciopelo negro, salpicado de estrellas que brillaban con timidez sobre los jardines impecables. Gabriela Santos se acomodó el uniforme negro con delantal blanco por tercera vez en los últimos 5 minutos. A sus 28 años, nunca había pisado un lugar tan imponente como aquella mansión de piedra y cristal donde hasta el aire parecía tener siglos de historia. ¿Nerviosa? ¿Chamaca?, le preguntó doña Lupe, la cocinera de mejillas redondas que la había recibido esa mañana. No te apures. Todos tenemos un primer día. Gabriela intentó sonreír. No era solo el primer día lo que la inquietaba. Había algo en esta casa, algo familiar que no lograba descifrar. Estoy bien, gracias. Solo quiero hacerlo bien. Pues mira, doña Lupe le entregó una bandeja de plata con copas de cristal. Lleva esto al salón. El señor Fernando y sus invitados ya están llegando. Ándale, con cuidado. Gabriela tomó la bandeja y atravesó la cocina hacia el pasillo principal. Sus zapatos resonaban contra el mármol italiano mientras avanzaba entre cuadros de ancestros con miradas severas y jarrones que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. El salón principal estaba iluminado por 3 majestuosas arañas de cristal. Los invitados, elegantes figuras de la alta sociedad mexicana, conversaban en pequeños grupos, hombres de traje y mujeres enjolladas que parecían flotar sobre el suelo. «Champán, por favor», solicitó una señora con un collar de perlas que parecían huevos pequeños. Gabriela sirvió con manos expertas, pero ligeramente temblorosas. Este trabajo significaba mucho. Después de años saltando entre empleos temporales, la agencia le había conseguido esta oportunidad con el magnate Fernando Elizondo. Un puesto estable, bien pagado, con hospedaje incluido. Para alguien sin familia ni raíces como ella, era casi un milagro. Mientras servía, observó al anfitrión. Fernando Elizondo era un hombre alto y distinguido de unos 60 años, con cabello canoso perfectamente peinado y ojos grises penetrantes que reflejaban una mezcla de autoridad y melancolía. A su lado, una mujer de rostro afilado y elegancia tensa hablaba animadamente con un invitado. «Mi hermano siempre ha sido demasiado generoso con sus donaciones», decía la mujer con una risa que no alcanzaba sus ojos. «Si fuera por mí, seríamos más selectivos». «Verónica, por favor», intervino Fernando con voz suave pero firme. «La Fundación Elizondo existe para ayudar, no para juzgar». Gabriela continuó sirviendo, moviéndose entre los invitados como una sombra eficiente. Notó a un hombre mayor en el jardín, observando la fiesta desde afuera. Su rostro arrugado por el sol contrastaba con el ambiente refinado del interior. La noche transcurría sin incidentes. Gabriela comenzaba a relajarse cuando algo cambió en el ambiente. La conversación en el salón disminuyó mientras Fernando se excusaba y se dirigía hacia otro extremo de la mansión. Pasaron unos minutos. Gabriela estaba recogiendo copas vacías cuando lo escuchó. Un piano. Las notas suaves se deslizaban por los pasillos como agua cristalina. Una melodía que parecía arrulladora, íntima, imposiblemente familiar. Sus manos comenzaron a temblar sin previo aviso. La melodía se intensificaba en su mente, mezclándose con fragmentos de imágenes. Unas manos delicadas sobre teclas blancas, el perfume de rosas, una voz femenina cantando suavemente. «Mi pequeña estrella». La bandeja se deslizó entre sus dedos repentinamente entumecidos. El estrépito de cristales rompiéndose contra el mármol resonó como un disparo en el salón. Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Discúlpeme», murmuró Gabriela, agachándose rápidamente para recoger los fragmentos, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «Déjelo», dijo una voz grave cerca de ella. Gabriela levantó la vista. Fernando Elizondo la observaba con una expresión indescifrable, entre curiosidad y algo más profundo que ella no podía identificar. «Yo. Lo siento mucho, señor. Le pagaré los cristales». Fernando negó con la cabeza. «Son solo copas. ¿Se encuentra bien? ¿Está pálida?» La música había cesado. Gabriela intentó recuperar la compostura. «Estoy bien, gracias. Es solo que... esa melodía». Una sombra cruzó el rostro de Fernando. ¿La melodía del piano? Gabriela asintió, sin entender por qué sentía un nudo en la garganta. Me pareció... conocida. Fernando la estudió en silencio. Sus ojos grises parecían buscar algo en el rostro de Gabriela.
Es una composición personal, dijo finalmente. No ha sido publicada. Una mujer de cabello oscuro y traje impecable se acercó a ellos, la misma que había estado junto a Fernando antes. ¿Todo bien, hermano?, preguntó, con una sonrisa tensa mirando a Gabriela con recelo. Sí, Verónica. Un pequeño accidente, respondió él, sin apartar la mirada de Gabriela. ¿Cómo dijo que se llama, señorita? Gabriela Santos. Señor. Algo cambió en la expresión de Fernando, un destello fugaz de reconocimiento que desapareció tan rápido como había surgido. Curioso, mi esposa solía tocar esa melodía para nuestra hija. Se llamaba Sofía. Fernando, intervino Verónica, tomando su brazo. Los Montero están preguntando por ti. Fernando asintió distraídamente. Por supuesto, que alguien ayude a la señorita con esto, dijo, señalando los cristales rotos, mientras se alejaba. Gabriela notó cómo Verónica la miraba por encima del hombro, con una expresión que la hizo estremecer. Horas después, cuando los invitados se habían marchado, Gabriela terminaba de limpiar el salón. El viejo jardinero que había visto antes entraba con un ramo de rosas blancas para los floreros. Primera noche difícil, ¿eh?, comentó con una sonrisa amable. Soy Estebno. Llevo 40 años cuidando estos jardines. Gabriela, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. ¿Conoce bien al señor Elizondo? El anciano asintió mientras acomodaba las flores. Como a mi propia familia. Lo he visto pasar por tiempos muy oscuros, señorita. Cuando perdió a la pequeña Sofía, algo en él se apagó para siempre. ¿Su hija?, preguntó Gabriela, recordando la breve conversación. Desapareció hace 23 años. Cuando tenía 5, la señora Elena murió poco después. De tristeza, dicen. Desde entonces, el señor solo toca esa melodía en ocasiones especiales. Era la canción de cuna de la niña. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela. 5 años. La edad que ella tenía cuando llegó al orfanato Santa Lucía. Sin recuerdos, sin nombre, solo con un pequeño abrigo bordado. Disculpe. La voz de Verónica interrumpió sus pensamientos. Estebno, esas flores van en el estudio, no aquí. El jardinero asintió en silencio y se retiró con las rosas. Verónica se volvió hacia Gabriela. No suele haber tantos incidentes con el personal nuevo, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Espero que mañana sea un día más afortunado para ti, Gabriela. Mientras Verónica se alejaba por el pasillo, Gabriela sintió que el aire se hacía más pesado a su alrededor. Algo en esta casa, en esa melodía, en los ojos grises del señor Elizondo, la perturbaba profundamente, como si hubiera estado aquí antes, en otra vida, en otros brazos, como si parte de ella, una parte olvidada, estuviera regresando a casa. El amanecer llegaba a la mansión Elizondo, con dedos dorados que se colaban entre las cortinas del pequeño cuarto de servicio. Gabriela despertó sobresaltada, con el eco de una melodía persiguiéndola desde sus sueños. Se incorporó en la cama, intentando atrapar los fragmentos dispersos. Una mujer cantando, el olor a rosas, una habitación llena de juguetes que desaparecía en la niebla del olvido. 3 días habían pasado desde el incidente de las copas rotas. 3 días en los que había sentido la mirada penetrante de Fernando Elizondo, siguiendo sus movimientos cuando creía que ella no lo notaba. Se vistió con el uniforme y bajó a la cocina, donde doña Lupe preparaba el desayuno tarareando una ranchera. «Buenos días, mijita. ¿Dormiste bien?» «Más o menos», confesó Gabriela, aceptando la taza de café que le ofrecía. «Sigo teniendo esos sueños extraños». La cocinera la miró con ojos comprensivos. «A veces las casas viejas despiertan recuerdos que ni sabíamos que teníamos», dijo, como quien comparte una sabiduría antigua. «Esta mansión ha visto muchas alegrías y muchas tristezas». Gabriela estaba por responder cuando la voz de Verónica las interrumpió. «¿Las interrumpo?», preguntó con frialdad desde la puerta. «Gabriela, el señor Elizondo quiere verte en su estudio. Ahora». La joven sintió un nudo en el estómago. La despedirían por el incidente de las copas. El estudio era una habitación imponente, con estanterías que llegaban al techo repletas de libros antiguos. El piano de cola negro dominaba un extremo de la sala, brillante y silencioso como un animal dormido. Fernando Elizondo estaba de pie junto al ventanal, contemplando los jardines. «Adelante, señorita Santos», dijo sin volverse.
Cierre la puerta, por favor. Gabriela obedeció, intentando controlar el temblor de sus manos. ¿Quería verme, señor? Fernando se volvió lentamente. Sus ojos grises la estudiaron con una intensidad perturbadora. Llevo 3 noches sin dormir, confesó. Desde que la vi reaccionar a esa melodía, avanzó hacia su escritorio y abrió un cajón. Sacó un marco plateado y lo sostuvo un momento entre sus manos, como si pesara mucho más que sus materiales. Mi esposa Elena componía música, continuó. Creó esa melodía el día que nació nuestra hija Sofía. La llamaba Canción de Estrellas. Solo 3 personas en el mundo la conocían: Elena, Sofía y yo. Colocó el marco frente a Gabriela. Era una fotografía de una niña pequeña, de unos 5 años, sentada frente a un piano. A su lado, una mujer joven sonreía con ternura. La niña tenía ojos grandes y oscuros, cabello castaño que caía en rizos sobre sus hombros. Su sonrisa mostraba un diente delantero faltante. Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como mirarse en un espejo al pasado. Esta, comenzó, pero su voz se quebró. Esta es Sofía, mi hija, completó Fernando. Desapareció hace 23 años, durante una fiesta en esta casa. Tenía 5 años. Mi esposa Elena murió 6 meses después. Los médicos dijeron que fue su corazón, pero yo sé que fue de tristeza. Gabriela no podía apartar los ojos de la fotografía. Un zumbido extraño llenaba sus oídos. Yo, lo siento mucho, murmuró. Fernando tomó asiento detrás del escritorio. ¿Dónde creció usted? Señorita Santos. La pregunta la tomó por sorpresa. En el orfanato Santa Lucía. Llegué allí cuando tenía aproximadamente 5 años. ¿Sus padres? Gabriela negó con la cabeza. No los conocí o no los recuerdo. La hermana Catarina me encontró una mañana en la entrada del orfanato. No recordaba nada, ni mi nombre, ni de dónde venía. Entonces, ¿cómo la llamaron, Gabriela? Una sonrisa triste cruzó el rostro de la joven. Mi abrigo tenía bordado ese nombre. Fue lo único que me quedó de... Antes, Fernando cerró los ojos un momento, como absorbiendo el golpe de esas palabras. ¿Y sus recuerdos? ¿Nunca recuperó ninguno? Gabriela dudó antes de responder. Solo fragmentos, sueños confusos, una casa grande, una melodía, el olor de las rosas blancas. Fernando se levantó bruscamente, dándole la espalda. Debe pensar que estoy loco, dijo con voz quebrada, que veo fantasmas donde no los hay, pero cuando la escuché reaccionar a esa melodía, la puerta se abrió de repente. Verónica entró con paso decidido. Fernando, los abogados esperan. Se interrumpió al ver a Gabriela. Oh, no sabía que estabas ocupado. Estábamos terminando, dijo él, recobrando la compostura. Gracias, señorita Santos. Puede retirarse. Gabriela asintió y se dirigió a la puerta, pero antes de salir, Fernando añadió, una última pregunta. ¿Reconoce a la mujer de la foto? Gabriela miró nuevamente la imagen de la hermosa mujer junto a la niña. No, señor. Lo siento. Mientras cerraba la puerta, escuchó a Verónica. ¿Qué estás haciendo, Fernando? ¿Por qué le muestras fotos de Elena a una empleada? En el pasillo, Gabriela se recostó contra la pared, con el corazón latiendo desbocado. La imagen de aquella niña parecía grabada a fuego en su mente. Los mismos ojos, la misma sonrisa, como mirarse en un reflejo imposible. ¿Estás bien, muchacha? La voz de Stevno la sobresaltó. El viejo jardinero la observaba con ojos preocupados, cargando un ramo de rosas blancas. Sí, solo necesitaba un momento, respondió ella, respirando profundamente. Stevno miró hacia la puerta cerrada del estudio. Te mostró la foto de la niña, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Gabriela lo miró sorprendida. ¿Cómo lo sabe? El anciano sonrió tristemente. Porque tienes la misma expresión que ella tenía cuando escuchaba esa canción, dijo, señalando hacia el piano, como si escucharas algo más que música. Aquella tarde, mientras limpiaba las habitaciones del piso superior, Gabriela encontró una puerta cerrada con llave, una puerta blanca con estrellas doradas pintadas. Es el cuarto de la niña, dijo doña Lupe a sus espaldas, sobresaltándola. El señor lo mantiene exactamente como estaba el día que desapareció. Nadie entra ahí,
excepto él. ¿Cómo desapareció?, preguntó Gabriela, incapaz de contener su curiosidad. Doña Lupe miró a ambos lados del pasillo antes de responder. Fue durante una fiesta de Navidad. La señora Elena la había acostado temprano. Cuando subió a verla a medianoche, la cama estaba vacía. La policía buscó por meses. Algunos dijeron que fue un secuestro, pero nunca hubo rescate. Otros, que la niña salió por su cuenta y se perdió en los bosques detrás de la propiedad. ¿Y qué cree usted?, susurró Gabriela. La cocinera se persignó. Yo creo que hay secretos en esta casa que todavía susurran en los pasillos, mijita, y que algunos están mejor enterrados. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, Gabriela sintió una presencia detrás de ella. Verónica Elizondo la observaba desde la puerta con expresión inescrutable. Mi hermano ha ordenado pruebas de ADN, dijo sin preámbulos. Creo que deberías saberlo. Gabriela la miró confundida. ¿Pruebas de ADN? ¿Para qué? Verónica avanzó hacia ella con pasos medidos. Cree que podría ser Sofía, su hija perdida. La cuchara que Gabriela sostenía cayó sobre el plato. Eso es imposible. Lo sé, respondió Verónica con una sonrisa fría. Pero desde que apareciste, algo en él ha cambiado. Tiene esperanza después de 23 años. Y cuando esos resultados demuestren que estás aprovechándote de un hombre vulnerable, yo no sabía nada de esto hasta hoy, protestó Gabriela. Por supuesto. Verónica hizo un gesto despectivo. Una simple coincidencia que te parezcas a su hija y reacciones a una melodía familiar. Que aparecieras en un orfanato con la misma edad que tenía Sofía cuando desapareció. Se inclinó hacia Gabriela, sus ojos brillando peligrosamente. No sé qué buscas, pero te estaré vigilando. Mientras Verónica se alejaba, Gabriela quedó inmóvil, con la cena olvidada frente a ella. En su mente resonaba una pregunta imposible. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si esta mansión, estos pasillos, aquella melodía, formaran parte de un pasado enterrado en las profundidades de su memoria? Esa noche soñó con una mujer de cabello oscuro cantando junto a un piano, con rosas blancas y una cama con dosel, con una mano fría que tapaba su boca mientras la arrancaban de sus sábanas. Y esta vez, el rostro de la mujer que cantaba era el mismo que había visto en la fotografía. Verónica Elizondo observaba la lluvia golpear contra los ventanales de su oficina en el ala este de la mansión. Su expresión, normalmente compuesta, mostraba signos de preocupación mientras sostenía el teléfono con fuerza. «Necesito que lo hagas rápido, Ramírez». Su voz era apenas un susurro cortante. «Investiga todo sobre esa mujer. Quiero saber quién es realmente Gabriela Santos». Al otro lado de la línea, el investigador privado tomaba notas. «¿Alguna pista por dónde comenzar, señora?» «El orfanato Santa Lucía. Verifica si realmente estuvo ahí. Busca inconsistencias. Cualquier cosa sospechosa. Y hazlo con discreción». Colgó y se acercó a su escritorio, donde reposaba una carpeta con el expediente laboral de Gabriela, lo poco que había, sin familia conocida, educación básica en el sistema público, trabajos temporales como camarera, empleada doméstica, recepcionista, nada extraordinario, nada que sugiriera que era una estafadora sofisticada, y eso la inquietaba aún más. El sonido de la puerta la sobresaltó. Fernando entró sin llamar. Algo inusual en él. «Verónica, ¿hablaste con ella anoche?», preguntó sin preámbulos. «¿Con quién?», respondió, cerrando disimuladamente la carpeta. «Con Gabriela. Doña Lupe me dijo que te vio en la cocina con ella». Verónica suspiró, preparándose para una confrontación que llevaba 23 años postergando. «Le mencioné las pruebas de ADN», admitió. «Pensé que debía estar preparada». Fernando la miró con reproche. «No era tu decisión. Yo quería esperar». «¿Esperar a qué, Fernando?», interrumpió ella. «¿A crear más falsas esperanzas? ¿A convencerte de que esta empleada es nuestra Sofía?» «Mi Sofía», corrigió él, con dureza inusitada. «Mi hija». Verónica sintió que el aire se espesaba entre ellos. «Perdóname», dijo, suavizando su tono. «Sabes que solo me preocupo por ti. Has sufrido tanto. No soportaría verte destrozado nuevamente cuando descubras que esta mujer no es quien crees». Fernando se acercó a la ventana, su reflejo superponiéndose a la lluvia que caía incesante sobre los jardines. «¿Y si lo es, Verónica? ¿Qué tal si después de todos estos años...?» «Es una coincidencia, Fernando», insistió ella, acercándose a su hermano.
Una cruel coincidencia. Sofía está muerta. Lo sabemos desde hace años. Nunca encontramos un cuerpo, respondió él, sin apartar la vista de la lluvia. Nunca hubo prueba definitiva. Verónica colocó una mano sobre el hombro de su hermano, pero él se apartó sutilmente. Los resultados llegarán en unos días, dijo Fernando. Entonces sabremos la verdad. Cuando se marchó, Verónica volvió a su escritorio y sacó del cajón inferior una pequeña llave antigua. La contempló largo rato, mientras las memorias de aquella noche de Navidad volvían a ella como fantasmas insistentes. Gabriela caminaba por los pasillos de la mansión, deteniéndose ante cuadros y objetos que despertaban en ella ecos distantes. Cada rincón parecía susurrarle algo que no lograba descifrar completamente. Se detuvo frente a un antiguo espejo de marco dorado. Por un instante, creyó ver a la niña de la fotografía reflejada en lugar de su rostro adulto. Los espejos guardan las miradas de quienes se han reflejado en ellos, dijo una voz a sus espaldas. Stebno estaba allí, con su rostro curtido por el sol y sus manos manchadas de tierra. Este espejo ha visto pasar 3 generaciones de Elizondo, continuó el anciano. El señor Ricardo, que construyó la mansión, el señor Fernando, que la llenó de música, y la pequeña Sofía, que corría por estos pasillos como un rayo de sol. Gabriela se acercó al viejo jardinero. Stebno, ¿cree usted que es posible olvidar completamente quiénes somos? El hombre la miró con ojos sabios y tristes. La memoria es como la tierra, muchacha. A veces parece que no hay nada, pero las semillas siguen ahí, enterradas, esperando la lluvia correcta para volver a brotar. Un silencio cómplice los envolvió, hasta que Gabriela se atrevió a preguntar: ¿cómo era ella, Sofía? La expresión de Stebno se iluminó con el recuerdo. Alegre como una mañana de primavera, le encantaban las rosas blancas del jardín sur. A veces me ayudaba a plantarlas, con sus manitas llenas de tierra. La señora Elena le enseñaba piano. Tenía talento natural, como su madre. Gabriela sintió un nudo en la garganta. ¿Y la noche que desapareció? ¿Usted estaba aquí? La luz abandonó los ojos del anciano. Sí, fue una noche terrible. La tormenta, los gritos de la señora Elena cuando descubrió la cama vacía. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Pero eso ya es pasado, niña. Un pasado que mejor dejar descansar. Gabriela. La voz de Fernando los interrumpió. ¿Podrías venir a mi estudio? Hay algo que quiero mostrarte. El estudio de Fernando lucía diferente con la luz grisácea que se filtraba por los ventanales. El piano seguía allí, majestuoso y silencioso. Sobre él, partituras amarillentas. Son composiciones de Elena, explicó Fernando. Nunca publicadas, solo para nosotros. Se sentó en el banquillo y sus dedos rozaron las teclas, arrancando las primeras notas de aquella melodía familiar. Gabriela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Imágenes fragmentadas cruzaron su mente, unas manos femeninas guiando las suyas sobre las teclas, una voz cantando al oído, el olor a vainilla y rosas. Fernando la observaba intensamente. ¿Reconoces esto?, preguntó, señalando la partitura. Gabriela negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas inexplicables. Es extraño, susurró. No la reconozco, pero me hace sentir como si estuvieras en casa, completó él. Gabriela asintió. Incapaz de explicar la tormenta de emociones que la atravesaba, Fernando se levantó y se acercó a una estantería. Extrajo un álbum viejo y lo abrió sobre el escritorio. Este es el último cumpleaños de Sofía. Acababa de cumplir 5 años. Las fotografías mostraban una fiesta en el jardín. La niña soplaba velas en un pastel decorado con estrellas. Junto a ella, la hermosa mujer de ojos oscuros, Elena. Era idéntica a su madre, comentó Fernando. Excepto por los ojos. Los ojos eran míos. Gabriela pasó las páginas lentamente. En una foto, la pequeña Sofía montaba un pony blanco, con Stebno sujetando las riendas. En otra, abría regalos junto a un árbol de Navidad imponente. Y en la última imagen, tocaba el piano, con expresión concentrada, mientras Elena la observaba con orgullo. Era muy feliz, murmuró Gabriela. Lo era, confirmó Fernando. Hasta esa noche, se acercó al ventanal, contemplando la lluvia que ahora caía con más fuerza. La policía buscó durante meses, rastrearon los bosques,
Interrogaron a cada persona que estuvo en la fiesta, pero era como si se hubiera desvanecido en el aire. Su voz se quebró. Elena nunca se recuperó. Pasaba días enteros junto al piano, tocando esa melodía, esperando que Sofía la escuchara y volviera a casa. 6 meses después, su corazón simplemente se detuvo. Gabriela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo siento tanto». Fernando se volvió hacia ella. «¿Por qué lloras, Gabriela? ¿Por una familia que no conoces?» No había acusación en su voz, solo una pregunta genuina. Gabriela no tenía respuesta. «No lo sé», confesó. «Siento una conexión que no puedo explicar». La puerta se abrió y Verónica entró con expresión tensa. «Fernando». Los abogados llamaron. «Es urgente», dijo, evaluando la escena con ojos suspicaces. «¿Interrumpo algo?» «Estábamos terminando», respondió él. «Gracias por tu tiempo, Gabriela». Mientras se dirigía a la puerta, Fernando añadió: «Los resultados llegarán pronto. Mientras tanto, siéntete libre de explorar la mansión. Tal vez encuentres más ecos». Cuando Gabriela salió, escuchó la voz alterada de Verónica. «¿Le estás mostrando fotos familiares? ¿El álbum de Sofía, Fernando? Por Dios, ¿qué pretendes?» «Encontrar la verdad, Verónica. Algo que deberías apoyar». En el pasillo, Gabriela se recostó contra la pared. Un dolor de cabeza punzante la atravesaba. Fragmentos de imágenes, sonidos y olores la asaltaban como piezas dispersas de un rompecabezas que no lograba armar. La mansión ya no le parecía ajena. Cada rincón despertaba en ella sensaciones contradictorias, familiaridad y extrañeza, confort y miedo, como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. Esa noche, mientras intentaba dormir, la tormenta arreciaba contra los ventanales de su pequeña habitación. En sueños vio nuevamente a la mujer del piano, pero esta vez su rostro era claro. Elena Elizondo, cantando aquella melodía: «Mi pequeña estrella, nunca tengas miedo, aunque la noche sea oscura, siempre estaré contigo». Despertó sobresaltada, con el rostro mojado de lágrimas. Por primera vez en 23 años, recordaba la letra de la canción que la había perseguido toda su vida. La antigua capilla del orfanato Santa Lucía resplandecía con la luz que se filtraba por los vitrales de colores. Gabriela permaneció un momento en la entrada, absorbiendo la familiaridad del lugar donde había crecido. El olor a cera de velas y madera pulida despertaba recuerdos de oraciones matutinas y villancicos navideños. «Gabriela, ¿eres tú, mi niña?» La hermana Catarina avanzaba por el pasillo central con pasos lentos pero firmes. A sus 70 y tantos años, su rostro mostraba arrugas profundas que enmarcaban unos ojos increíblemente vivos y perspicaces. «Hermana Catarina». Gabriela la abrazó con cariño. «Me alegra tanto verla». La anciana monja la estudió detenidamente. «Has perdido peso», declaró con preocupación maternal. «¿Estás comiendo bien en ese nuevo trabajo?» Gabriela sonrió. Algunas cosas nunca cambiaban. «Estoy bien, se lo prometo. Es solo que han pasado muchas cosas». Caminaron juntas hacia el pequeño jardín interior del orfanato, donde niños de diferentes edades jugaban bajo la supervisión de otra religiosa más joven. Se sentaron en un banco de piedra gastada por los años, el mismo donde la hermana Catarina solía consolar a Gabriela cuando, siendo niña, lloraba por no recordar quién era. «Cuéntame, hija», dijo la monja, tomando sus manos entre las suyas. «Te noto perturbada». Gabriela respiró profundo antes de comenzar. Le contó sobre la mansión Elizondo, sobre Fernando y la melodía del piano, sobre Sofía y su desaparición. Las palabras fluían atropelladamente mientras la hermana Catarina escuchaba en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y algo más. «¡Alarma! Fernando Elizondo cree que yo podría ser su hija», concluyó Gabriela. «Ha ordenado pruebas de ADN». La anciana apretó sus manos con fuerza. «¿Y tú qué crees, Gabriela?» «No lo sé», confesó. «Todo parece una locura, pero hay momentos en que siento como si la mansión me reconociera, como si esas paredes guardaran fragmentos de mi vida anterior». La hermana Catarina miró hacia los niños que jugaban, su expresión indescifrable. «El día que te encontré en nuestra puerta», comenzó con voz queda. «Estabas envuelta en un abrigo fino, demasiado caro para una niña abandonada común. Tenías fiebre alta y murmurabas algo sobre rosas y una canción. Durante semanas tuviste pesadillas.
Gritabas por tu madre. La monja se persignó antes de continuar. Llamamos a la policía, por supuesto. Buscaron coincidencias con niñas desaparecidas, pero eran tiempos diferentes. La comunicación entre distritos era deficiente, y tú no recordabas nada, ni tu nombre completo, ni de dónde venías. Nunca sospechó que podría ser ella, Sofía Elizondo. La anciana negó con la cabeza. El caso Elizondo fue muy sonado, pero ocurrió en otra provincia. Para cuando las noticias llegaron aquí, ya habían pasado meses, y tú ya eras Gabriela para nosotros. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en el brazo de Gabriela. Ven, quiero mostrarte algo. La guió hacia el interior del edificio, hasta una pequeña oficina llena de archivadores antiguos. Buscó en uno de ellos y extrajo una carpeta amarillenta. Tu expediente, explicó, colocándolo sobre el escritorio. Todo lo que sabemos sobre ti. Gabriela lo abrió con manos temblorosas. Había informes médicos, evaluaciones escolares y una bolsa plástica sellada que contenía un pequeño trozo de tela bordada con el nombre Gabriela. Es todo lo que quedó de tu abrigo original, explicó la monja. El resto estaba demasiado dañado por la lluvia y el barro. Gabriela tocó el trozo de tela con reverencia, como si pudiera transmitirle secretos de su pasado. ¿Puedo ver el registro de mi llegada?, preguntó. La hermana Catarina hojeó el expediente hasta encontrar un documento manuscrito. Aquí está, 14 de enero, 5:30 de la mañana. Te encontré cuando salía a la primera misa. Gabriela hizo cálculos mentales rápidamente. Sofía Elizondo desapareció en Nochebuena. Eso es, apenas 3 semanas antes. La monja asintió gravemente. El tiempo suficiente para llevarte desde allá hasta aquí, atravesando varias provincias. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela. ¿Cree que alguien pudo? No quiero especular. Hija, interrumpió la hermana Catarina. Solo Dios conoce toda la verdad. Lo que sí sé es que siempre fuiste especial, diferente, como si algo en ti supiera que pertenecías a otro lugar. Al despedirse, la anciana monja la abrazó con fuerza inusitada. Pase lo que pase, Gabriela, recuerda que Dios nunca nos da cargas que no podamos llevar, y que algunas verdades, por dolorosas que sean, nos liberan. Fernando Elizondo revisaba documentos en su estudio, cuando Ramírez, el investigador contratado por Verónica, fue anunciado. Lo recibió con frialdad calculada. Mi hermana me informó de su contratación, dijo, señalándole una silla. Espero que entienda que sus servicios son para la familia, no solo para ella. Ramírez, un hombre bajo y nervioso, asintió repetidamente. Por supuesto, señor Elizondo. Mi lealtad es profesional. Bien, ¿qué ha descubierto sobre el orfanato Santa Lucía? El investigador abrió su maletín y extrajo varios documentos. Confirmo que Gabriela Santos ingresó allí el 14 de enero, hace 23 años. Tenía aproximadamente 5 años y no recordaba nada de su pasado. Lo curioso es que el registro original parece haber sido modificado recientemente. Fernando se tensó. ¿Modificado? ¿De qué forma? Alguien revisó esos archivos hace 3 días, y aunque intentaron ser cuidadosos, hay señales claras de manipulación en algunas fechas y detalles. Fernando golpeó el escritorio con el puño. ¿Tiene idea de quién podría haberlo hecho? Ramírez se removió incómodo. La hermana que me atendió mencionó que una señora elegante había solicitado ver los archivos antiguos. Alegando una investigación sobre donaciones históricas a la institución, Fernando lo miró fijamente. Una señora elegante. Le dio un nombre. No, señor, pero la describió como una mujer de unos 50 años, cabello oscuro, muy bien vestida. Dejó una generosa donación. Fernando guardó silencio, conectando las piezas. ¿Algo más, Ramírez? El investigador dudó antes de continuar. La desaparición de Sofía Elizondo y la aparición de Gabriela Santos en el orfanato ocurrieron con pocas semanas de diferencia. Considerando la distancia geográfica y las circunstancias, es plausible que sean la misma persona. ¿Se lo ha informado a mi hermana? Todavía no, señor. Quería confirmar algunos detalles antes. Fernando asintió lentamente. Buen instinto. Continúe su investigación. Pero repórteme directamente a mí de ahora en adelante. Y Ramírez. Discreción absoluta. Cuando Gabriela regresó a la mansión Elizondo, el crepúsculo teñía los jardines de naranja y púrpura.
Estebno podaba los rosales blancos con cuidado meticuloso. Las rosas necesitan manos gentiles, comentó al verla acercarse. Como las verdades delicadas, Gabriela se detuvo junto a él, observando las flores inmaculadas. Estebno, ¿usted cree que podría ser ella? Sofía. El anciano dejó sus tijeras y la miró con ojos penetrantes. Creo que hay cosas que el corazón sabe antes que la mente, muchacha. Y el corazón del señor Fernando reconoció algo en ti desde el primer momento. Gabriela rozó con sus dedos los pétalos de una rosa. Solía soñar con un jardín así, confesó, con rosas blancas que parecían brillar bajo la luna. Pensé que era solo fantasía. Estebno sonrió con melancolía. La pequeña Sofía amaba este jardín. Venía cada mañana a ver si habían florecido nuevos capullos. Señaló hacia un rincón apartado. Ahí plantamos juntos su propio rosal. Tenía apenas 4 años, pero insistió en hacerlo ella misma. Gabriela se acercó al lugar indicado. Un rosal más pequeño, con flores especialmente perfectas. Crecía apartado de los demás. ¿Sigue vivo después de tantos años? Lo he cuidado como un tesoro, respondió el jardinero. Como cuido los recuerdos de esa niña. En ese momento, la melodía del piano comenzó a sonar desde la casa. Ambos se volvieron hacia la mansión. Es el señor Fernando, explicó Estebno. Toca más seguido desde que llegaste. Sin responder, Gabriela caminó hacia la casa como atraída por un imán invisible. Siguió la música hasta el estudio y se detuvo en el umbral. Fernando tocaba con los ojos cerrados, sumergido en recuerdos y esperanzas. Sus dedos se movían por instinto hacia las teclas. Gabriela entró silenciosamente y se sentó junto a Fernando en el banquillo del piano. Sin interrumpir la melodía, él le hizo espacio, y entonces, en un impulso que no podía explicar, Gabriela colocó sus manos sobre el teclado y comenzó a tocar. Las notas fluían de sus dedos como si nunca hubiera dejado de practicar. La melodía continuaba, ahora a 4 manos, en perfecta sincronía. Fernando la miraba asombrado mientras tocaban juntos el final de la composición. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un silencio cargado de emoción los envolvió. Nunca aprendí a tocar el piano, susurró Gabriela, mirando sus propias manos con asombro. Ni siquiera sé leer partituras. Fernando respiró profundamente, intentando controlar el temblor de su voz. Elena le enseñó esta pieza a Sofía cuando tenía 4 años. Era la única que sabía tocar completa. Desde la puerta entreabierta, Verónica observaba la escena con ojos fríos, mientras arrugaba en su puño un sobre de laboratorio recién llegado. La luz pálida del amanecer se filtraba por la ventana, mientras Gabriela permanecía sentada en su cama, contemplando sus manos, las mismas manos que anoche habían tocado una melodía que nunca había aprendido, como si sus dedos recordaran lo que su mente había olvidado. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Gabriela?» La voz de doña Lupe sonaba preocupada. «¿Estás despierta, mijita?» «Sí, pase». La cocinera entró con expresión inquieta, retorciendo un paño de cocina entre las manos. «La señorita Verónica quiere verte en su despacho. Ahora mismo». Gabriela sintió un nudo en el estómago. ¿Dijo por qué? Doña Lupe negó con la cabeza. «No, pero no se veía contenta». «Ten cuidado, niña. La señorita Verónica puede ser implacable cuando se enoja, con un presentimiento oscuro». Gabriela se vistió rápidamente y se dirigió hacia el ala este. El despacho de Verónica era una habitación elegante pero fría, con muebles modernos que contrastaban con el estilo clásico del resto de la mansión. Verónica estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. «Cierra la puerta», ordenó sin volverse. Gabriela obedeció. La tensión en el ambiente era casi palpable. «Anoche te vi tocando el piano con mi hermano», dijo Verónica finalmente, girándose para enfrentarla. Una escena muy conmovedora. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Fue algo inexplicable», respondió Gabriela. «Yo nunca». «Ahórrate el teatro», interrumpió Verónica. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «¿Planeando qué?» Verónica se acercó a su escritorio y tomó un sobre. Fernando ordenó pruebas de ADN. Como ya sabes, los resultados llegaron ayer. Su mirada se endureció. Curiosamente, el laboratorio dice que la muestra está contaminada. Imposible de analizar. Yo no tuve nada que ver con eso, protestó Gabriela.
Por supuesto que no. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Simplemente apareces de la nada, reaccionas convenientemente a una melodía privada, y ahora resulta que puedes tocar el piano sin haber tomado una sola lección. Todo muy creíble. Gabriela se mantuvo firme. No tengo explicación para lo que está pasando, pero le juro que no estoy fingiendo. No tengo motivos para... ¿Motivos? Verónica soltó una risa amarga. La fortuna Elizondo supera los 100 millones de dólares. Sofía sería la única heredera directa. ¿Te parece motivo suficiente? Antes de que Gabriela pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Fernando entró con expresión severa. Verónica, deja de intimidar a mi invitada. ¿Tu invitada? Hasta ayer era una empleada. Fernando se acercó a su hermana. Ramírez me informó sobre tu visita al orfanato. ¿Manipulaste los registros? ¿Interferiste con las pruebas de ADN? Verónica palideció momentáneamente, pero recuperó la compostura. Estoy protegiendo a nuestra familia de una estafadora. Alguien tiene que hacerlo, ya que tú estás cegado por la esperanza. Fernando se volvió hacia Gabriela. Por favor, déjanos solos. Esto es un asunto familiar. Gabriela asintió y salió rápidamente, pero alcanzó a escuchar las últimas palabras de Fernando. Ordené nuevas pruebas. Esta vez, nadie interferirá. El sol de mediodía brillaba con fuerza cuando Gabriela encontró refugio en el desván de la mansión. Estebno le había mencionado que allí se guardaban objetos antiguos de la familia, incluyendo pertenencias de Sofía que Fernando no soportaba ver pero tampoco podía desechar. El espacio era amplio y polvoriento, lleno de muebles cubiertos con sábanas y baúles antiguos. La luz entraba a través de un ventanal circular, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Gabriela avanzó entre los objetos, sintiendo una extraña familiaridad. Se detuvo frente a un baúl de madera tallada con las iniciales SE, conteniendo la respiración. Lo abrió lentamente. Dentro había vestidos pequeños cuidadosamente doblados, zapatos diminutos y varios libros de cuentos. En el fondo, un álbum de fotografías con cubierta de cuero azul. Lo tomó con manos temblorosas y comenzó a pasar las páginas. Las primeras imágenes mostraban a Elena embarazada, radiante. Luego, fotos del nacimiento. Fernando sosteniendo un bulto envuelto en mantas, con lágrimas de felicidad. Las siguientes páginas documentaban los primeros años de Sofía. Su primer cumpleaños, sus primeros pasos, su primer día en el jardín de infantes. La última sección contenía fotos del que sería su último año de vida. Sofía montando a caballo. Sofía en la playa, con un sombrero demasiado grande. Sofía frente al piano, con expresión concentrada. Y entonces, Gabriela la vio, una fotografía que le quitó el aliento. Sofía, con un vestido blanco, de pie junto al rosal que había plantado con Estebno, alrededor de su cuello, un pequeño colgante plateado en forma de corazón. Gabriela dejó escapar un sollozo ahogado. Conocía ese colgante. Lo había visto antes, no en fotografías, sino en sus propios recuerdos fragmentados. Recordaba el peso del metal contra su piel. Recordaba jugar con él mientras escuchaba una canción de cuna. Yo tenía ese colgante, murmuró para sí misma. Lo perdí el día que todo se volvió oscuro. Era el regalo de Elena para su 5º cumpleaños. Gabriela se sobresaltó. Fernando estaba en la entrada del desván, observándola. Lo siento, dijo ella, cerrando apresuradamente el álbum. No debería estar husmeando. Fernando negó con la cabeza y se acercó. No te disculpes. De hecho, esperaba que vinieras aquí. Se sentó junto a ella y tomó el álbum. Lo abrió en la página del colgante. Elena lo mandó a hacer especialmente para Sofía. Es un guardapelo. En realidad, se abre, con delicadeza. Fernando señaló un pequeño mecanismo en la foto. Dentro había una foto diminuta de nosotros 3 y un mechón del cabello de Elena. Sofía lo adoraba. Nunca se lo quitaba. Incluso dormía con él. Su voz se quebró. Cuando desapareció, el colgante también. Nunca lo encontramos. Gabriela sentía un zumbido en los oídos. Imágenes confusas atravesaban su mente. Una mano cubriéndole la boca. El forcejeo. El colgante arrancado de su cuello en la oscuridad. Estaba oscuro, murmuró, con la mirada perdida. Alguien entró en mi habitación. Me taparon la boca. Intenté gritar, pero no pude. El colgante. Se rompió la cadena cuando forcejeaba.
Fernando la observaba con intensidad casi dolorosa. «Gabriela», ella parpadeó, volviendo a la realidad. «Lo siento, no sé de dónde vino eso». Fernando tomó sus manos. «Son recuerdos, Gabriela. Están volviendo». Se levantó y caminó hacia un armario antiguo. Lo abrió con una llave pequeña y extrajo una caja de madera labrada. Esto perteneció a Elena. Son sus joyas más preciadas. Dentro de la caja había varias piezas elegantes, perlas, diamantes, zafiros. Fernando removió el forro de terciopelo, revelando un compartimento secreto. De él extrajo una pequeña bolsa de seda. «Encontré esto semanas después de la desaparición de Sofía», explicó, vaciando el contenido en la palma de su mano. «Estaba entre las tablas del suelo, cerca de su cama. Debió caerse durante el forcejeo. En su palma reposaba un fragmento de cadena plateada, 2 eslabones rotos que alguna vez habían sostenido un colgante en forma de corazón. El laboratorio confirmó que había rastros de sangre», continuó Fernando. «La sangre de Sofía. Fue la primera pista de que no se había ido por su propia voluntad». Gabriela tocó los eslabones rotos con dedos temblorosos. Un dolor fantasma cruzó su cuello, como el eco de una herida antigua. «Yo tenía una marca aquí», dijo, señalando una pequeña cicatriz bajo su clavícula derecha. «La hermana Catarina dijo que la tenía cuando me encontraron. Nunca supimos cómo me la hice». Fernando contuvo la respiración. «Sofía tenía una marca idéntica. La cadena debió cortarle la piel cuando se rompió. Sus miradas se encontraron, y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no eran empleador y empleada, ni siquiera 2 extraños unidos por una coincidencia. Eran 2 personas reconociéndose a través de un abismo de años y dolor. Necesito saber la verdad», susurró Gabriela. «Sea cual sea». Fernando asintió gravemente. «Los nuevos resultados llegarán en 3 días. Hasta entonces tendremos que esperar», completó ella, cuando bajaban las escaleras del desván. Estebno los esperaba al pie con expresión sombría. «Señor Fernando, hay algo que necesito decirle», dijo el viejo jardinero. «Algo sobre la noche en que la niña desapareció». Fernando se detuvo, tensándose visiblemente. «Después de tantos años, Estebno, ¿por qué ahora?». El anciano miró brevemente a Gabriela antes de responder. «Porque ya es hora de que la verdad salga a la luz, señor. He callado demasiado tiempo». Desde el pasillo oscuro, Verónica observaba la escena, con el rostro pálido y las manos crispadas alrededor de un teléfono. El estudio se había convertido en un santuario de verdades pendientes. Fernando permanecía de pie junto al ventanal, con la rigidez de quien se prepara para un golpe inevitable. Gabriela estaba sentada en el sofá, mientras Estebno, envejecido por el peso de sus secretos, ocupaba un sillón de cuero gastado. «Debí hablar hace años», comenzó el anciano jardinero, pasando una mano curtida por su rostro. «Pero tenía miedo, por mi familia, por mi trabajo, y porque no estaba seguro de lo que había visto». Fernando se volvió hacia él. «¿Qué viste exactamente, Estebno?». El viejo jardinero respiró profundamente antes de continuar. «Era Nochebuena. Yo debía haberme ido temprano, pero me quedé para terminar de arreglar las flores para la cena, las rosas blancas que tanto le gustaban a la señora Elena». Sus ojos se humedecieron al recordar. Serían cerca de las 10 de la noche cuando salí por la puerta del servicio. Estaba nevando. Recuerdo el frío. Gabriela escuchaba con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho. «Vi un automóvil estacionado cerca del portón trasero», continuó Estebo. «Un coche negro, elegante, no le di importancia. Pensé que sería algún invitado tardío. Entonces dudó, como si aún temiera pronunciar las palabras. Vi a la señorita Verónica hablando con un hombre. No pude ver su rostro. Estaba de espaldas, pero ella parecía alterada, nerviosa». Fernando se tensó visiblemente. «¿Verónica? ¿Estás seguro?». Esteban asintió solemnemente. «Tan seguro como que estoy aquí, señor. Llevaban algo entre los dos, algo envuelto en mantas. Pensé que era un paquete, un regalo grande quizás. Lo metieron en el maletero del automóvil». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Un paquete?», preguntó con voz apenas audible. El anciano la miró directamente, con ojos cargados de dolor. Cuando el hombre abrió el maletero, vi que las mantas se movían, y entonces escuché. Su voz se quebró. Escuché un quejido,
como de una niña adormilada. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Fernando se desplomó en una silla, con el rostro desencajado. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó finalmente, con voz estrangulada. «¿Por qué callaste todos estos años?». Stebno bajó la cabeza, avergonzado. Al día siguiente, cuando descubrieron que la niña no estaba, quise hablar, pero la señorita Verónica me encontró primero. Dijo que me había visto observándolos la noche anterior. Tragó saliva con dificultad. Me amenazó. Dijo que si hablaba, mi hijo en el sur perdería su trabajo en las empresas Elizondo, que mi nieta nunca conseguiría la beca para su escuela, que me acusaría de complicidad. «Dios mío», murmuró Fernando. «Era una época difícil para mí, señor. Mi esposa estaba enferma. Dependíamos de ese trabajo, y con el paso de los días comencé a dudar de lo que había visto. Me convencí de que quizás había sido otra cosa, otro paquete». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas arrugadas. Me he odiado cada día desde entonces. Gabriela se acercó al anciano y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «¿Por qué habla ahora?», preguntó suavemente. Stebno levantó la mirada hacia ella. «Porque cuando te vi por primera vez, fue como ver un fantasma, los mismos ojos, la misma forma de sonreír. Y supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, la oportunidad de hacer lo correcto antes de morir». Fernando se acercó a la ventana nuevamente, apoyando la frente contra el cristal frío. «Mi propia hermana», susurró, «mi propia sangre». «Debe haber una explicación», dijo Gabriela, aunque sin convicción. «La hay», respondió Fernando, volviéndose con el rostro endurecido por la determinación. «Y vamos a descubrirla». Verónica Elizondo empacaba apresuradamente en su habitación. Su rostro normalmente compuesto mostraba signos inequívocos de pánico. Con manos temblorosas, metía documentos en un maletín mientras hablaba por teléfono. «Sí, esta misma noche», decía en voz baja. «Prepara todo». «No, no puedo esperar». El viejo jardinero habló. La puerta se abrió de golpe. Fernando entró con paso firme, seguido por Gabriela. «¿A dónde vas con tanta prisa, hermana?», preguntó con una calma amenazante. Verónica colgó abruptamente. «Tengo una reunión en la capital», respondió, intentando mantener la compostura. «Asuntos de la empresa». Fernando avanzó hacia ella, cerrando la maleta de un golpe. «No irás a ninguna parte hasta que hablemos». Verónica miró brevemente a Gabriela, luego a su hermano. «¿De qué se trata todo esto?». «Stebno nos contó lo que vio aquella Nochebuena», dijo Fernando, observando cada reacción en el rostro de su hermana. «Te vio con un hombre, llevando algo, o a alguien, al maletero de un automóvil». El color abandonó el rostro de Verónica. Durante un segundo, pareció a punto de desmoronarse. Luego, como una máscara deslizándose sobre su vulnerabilidad, recuperó su expresión habitual. «¿Y le crees a un viejo jardinero senil? Por favor, Fernando. Han pasado 23 años. Sus recuerdos parecen bastante vívidos», respondió él. «Especialmente la parte donde lo amenazaste para que guardara silencio». Verónica soltó una risa forzada. «Esto es absurdo. ¿Me estás acusando de haber secuestrado a mi propia sobrina?». «No he dicho eso aún». La voz de Fernando se endureció. «Pero es curioso cómo has interferido con la investigación desde que Gabriela llegó. Cómo manipulaste los registros del orfanato. Cómo saboteaste las pruebas de ADN». Verónica miró a Gabriela con desprecio. «Te tiene completamente engañado esta. Oportunista aparece de la nada y de repente todos mis años de lealtad no significan nada». «¿Lealtad?». Fernando dio un paso hacia ella. «¿Llamas lealtad a mentirme durante 23 años mientras yo me consumía buscando a mi hija? Todo lo que he hecho ha sido por esta familia», estalló Verónica. «Cuando Elena murió, esta casa era un mausoleo. Tú eras un fantasma vagando por los pasillos. Yo mantuve a flote las empresas. Yo preservé nuestro patrimonio. Nunca te pedí que lo hicieras a costa de la verdad». Verónica se acercó a su hermano, con las facciones contraídas por la ira y el miedo. «¿Verdad? ¿Qué verdad? ¿Que esa empleada que recogiste de quién sabe dónde sea posiblemente Sofía? Y si no lo es, si los resultados son negativos, ¿qué harás entonces, cuando te hundas nuevamente en la depresión?» Un silencio tenso llenó la habitación. Fernando la miró como si viera a una extraña. «Los resultados llegarán mañana», dijo finalmente.
Y hasta entonces, no saldrás de esta casa. Cuando Fernando salió, Gabriela se quedó un momento más, observando a Verónica. La mujer mayor le devolvió la mirada con una mezcla de desprecio y algo más. ¿Miedo? No sé qué pasó esa noche, dijo Gabriela suavemente. Pero creo que usted sí. No tienes idea de lo que estás hablando, respondió Verónica, pero su voz había perdido fuerza. No tienes idea de lo que significa proteger a una familia. Gabriela dio un paso hacia ella. En mis sueños, veo a alguien entrando en mi habitación. Siento una mano tapando mi boca. Escucho una voz diciéndome que no haga ruido, que todo estará bien. Tocó inconscientemente la pequeña cicatriz en su clavícula. Recuerdo el dolor cuando arrancaron mi colgante. Por un instante, algo similar al remordimiento cruzó el rostro de Verónica. Luego sus ojos se endurecieron nuevamente. Los sueños son solo sueños. No siempre, respondió Gabriela antes de salir. A veces son recuerdos que vuelven para reclamar lo que les pertenece. Esa noche, mientras la mansión dormía, Gabriela volvió al desván. Algo la atraía hacia aquel espacio lleno de reliquias del pasado. Abrió nuevamente el baúl con las iniciales SE y extrajo uno de los vestidos pequeños. Al sostenerlo contra la luz de la luna que se filtraba por el ventanal, notó algo en el interior del cuello. Una etiqueta descolorida con el nombre Sofía, bordado con letras diminutas. Un recuerdo súbito la golpeó con la fuerza de una avalancha. Ella misma, con su pequeña mano, tocando esas letras mientras su madre le ponía el vestido. Para que nunca olvides quién eres. Mi estrella, decía la voz dulce de Elena. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras más recuerdos se desencadenaban. El sabor del chocolate caliente que doña Lupe preparaba en las noches frías, las historias que Stefano le contaba mientras plantaban rosas, la sensación del piano bajo sus dedos mientras su madre guiaba sus manos, y luego, el recuerdo más doloroso, una figura en la oscuridad, un trapo húmedo con olor dulzón cubriendo su nariz y boca, la sensación de ser llevada como un fardo, el frío de la noche en su piel, y una voz que ahora reconocía claramente, susurrando: «Lo siento, pequeña, pero es necesario». La voz de Verónica. Gabriela se dejó caer de rodillas, abrazando el vestido contra su pecho mientras sollozaba. No eran los sollozos de Gabriela Santos, la huérfana sin pasado. Eran los sollozos de Sofía Elizondo, la niña perdida que finalmente encontraba el camino a casa. Desde la puerta entreabierta del desván, Verónica la observaba, con una expresión indescifrable en su rostro marcado por la culpa. La mañana llegó con una luz diferente, como si el sol mismo supiera que este día marcaría un antes y un después. Fernando esperaba en su estudio, con la mirada fija en el sobre sellado que reposaba sobre su escritorio. Los nuevos resultados de ADN habían llegado al amanecer por mensajero especial. No lo había abierto aún. Quería que Gabriela estuviera presente. La puerta se abrió suavemente y ella entró. Su rostro mostraba signos de una noche sin sueño, con ojos enrojecidos por el llanto, pero había en su mirada una nueva determinación. «Buenos días», dijo Fernando, indicándole que tomara asiento. «Buenos días», respondió ella notando inmediatamente el sobre. «Sí», confirmó él. Llegaron hace una hora. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Tantas esperanzas, tantos miedos concentrados en un simple papel. «Antes de abrirlo», comenzó Gabriela con voz temblorosa, «quiero que sepa que anoche recordé más cosas». Fernando contuvo la respiración. «¿Qué recordaste?» «Todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. El vestido en el desván. Tenía una etiqueta con mi nombre, mi verdadero nombre, y al tocarlo, fue como si una presa se rompiera en mi mente. Sus manos temblaban mientras continuaba. Recordé esta casa, las rosas blancas, a doña Lupe preparándome chocolate. Recordé a mi madre, a Elena, enseñándome a tocar el piano. Hizo una pausa, intentando controlar su emoción. Y recordé la noche que me sacaron de mi cama. Verónica estaba allí, ella, y un hombre que no pude ver bien. Me pusieron algo en la cara, algo con olor dulce. Después, todo se volvió oscuro. Fernando cerró los ojos, como si cada palabra fuera una puñalada. «Mi propia hermana», murmuró. «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No necesitamos esto para saber la verdad», dijo Gabriela,
señalando el sobre. Yo sé quién soy ahora. Puedo sentirlo en cada rincón de mi ser. Soy Sofía Elizondo. Fernando la miró con ojos brillantes de emoción. Aún así, debemos abrirlo, dijo, tomando el sobre, para que nadie pueda cuestionar lo que nuestros corazones ya saben. Con dedos temblorosos, rasgó el sobre y extrajo el documento, mientras sus ojos recorrían las líneas de texto. Su rostro se transformó. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. Compatibilidad, 99,97%. Leyó con voz quebrada. Probabilidad de parentesco padre-hija. Confirmado. Un sollozo escapó de la garganta de Gabriela. Fernando se levantó y rodeó el escritorio. Abriendo sus brazos, ella se precipitó hacia él, fundiéndose en un abrazo que había tardado 23 años en llegar. Sofía, susurró Fernando, acariciando su cabello. Mi pequeña Sofía, has vuelto a casa. Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad, como si intentaran recuperar cada momento perdido, cada abrazo que nunca se dieron, cada buenas noches que nunca se dijeron. Siento como si hubiera vivido 2 vidas, confesó ella, separándose finalmente. Soy Sofía, pero también soy Gabriela. Todos esos años en el orfanato, todas mis experiencias. Eres ambas, respondió Fernando con ternura. Y tenemos el resto de nuestras vidas para descubrir quién quieres ser ahora. La puerta se abrió abruptamente. Verónica estaba allí, con el rostro pálido y tenso. ¿Es verdad?, preguntó, mirando el documento en manos de Fernando. Lo es, respondió él con frialdad. Ella es Sofía, mi hija, la niña que tú nos arrebataste. Verónica dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Fernando, yo... No quiero oírlo, la interrumpió. No hay explicación posible para lo que hiciste. Tienes que escucharme, insistió ella, con desesperación creciente. No fue como piensas. Yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué?, estalló Fernando. Destrozar a nuestra familia, matar a Elena de tristeza, robarle 23 años de vida a mi hija. Verónica se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. Todo se salió de control. Susurró. Solo quería. ¿Qué, Verónica? La voz de Fernando era como acero frío. ¿Qué querías? Quería que me vieras a mí, respondió ella con la mirada perdida. Solo a mí. Desde que Elena entró en tu vida, dejé de existir para ti. Y cuando nació Sofía, fue como si yo me volviera invisible. Fernando la miró con incredulidad. ¿Celos? ¿Secuestraste a mi hija por celos? Verónica negó frenéticamente con la cabeza. No fue así. Contraté a ese hombre solo para asustarla, para que pareciera un intento de secuestro que yo evitaría. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Yo sería la heroína. Tú me verías finalmente. Me agradecerías. Me valorarías. Dios mío, murmuró Sofía, horrorizada. Pero cuando llegó esa noche, cambió el plan, continuó Verónica, las palabras saliendo atropelladamente. Dijo que era demasiado riesgoso, que una niña que pudiera identificarlo era un peligro. Le dio algo para dormirla. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya la había metido en el auto. Intenté detenerlo, te lo juro, Fernando, pero me amenazó. Dijo que me culparía de todo. Fernando se acercó a ella con los puños crispados. ¿Y por qué no me lo dijiste después? ¿Por qué me dejaste creer durante 23 años que mi hija podía estar muerta? Verónica se encogió bajo su mirada. Al principio fue miedo. Luego, cuando pasaron los meses y no aparecía, asumí que estaba muerta de verdad. Sollozó. Y entonces Elena falleció. Y tú estabas tan destrozado. Pensé que la verdad solo empeoraría todo, que me odiarías para siempre. Como te odio ahora, respondió Fernando con voz gélida. Sofía se acercó, colocando una mano sobre el brazo de su padre. ¿Qué pasó después?, preguntó a Verónica, con una calma sorprendente. ¿Qué hizo ese hombre conmigo? Verónica la miró con ojos suplicantes. No lo sé. Desapareció contigo. Le pagué una fortuna para que te llevara lejos, a otra ciudad. Se suponía que te dejaría en un lugar seguro, un orfanato, una iglesia. Nunca supe cuál. El orfanato Santa Lucía, dijo Sofía. Me abandonó en medio de una tormenta, con fiebre alta. Pude haber muerto. Lo siento tanto, susurró Verónica.
No pasa un día sin que me atormente lo que hice. No es suficiente, intervino Fernando. Nunca será suficiente. Caminó hasta el teléfono. Voy a llamar a la policía. Pagarás por lo que hiciste. No, exclamó Verónica, avanzando desesperada hacia él. Por favor, Fernando, soy tu hermana, tu única familia durante todos estos años. Mi única familia está aquí, respondió, colocando una mano sobre el hombro de Sofía. Y tú me la arrebataste. El teléfono sonó antes de que pudiera levantarlo. Fernando contestó con brusquedad. Su expresión cambió mientras escuchaba. ¿Cuándo?, preguntó, para luego añadir. Entiendo. Gracias por avisarme. Colgó lentamente, con una expresión indescifrable. Era Ramírez, dijo. Encontró al hombre que te secuestró, Verónica, un tal Morales. Apareció muerto esta mañana en un motel de carretera. Aparentemente, alguien lo envenenó anoche. Verónica palideció completamente. Yo no tuve nada que ver con eso, balbuceó. La policía encontró registros de llamadas entre ustedes, continuó Fernando implacable. Y una transferencia de dinero realizada ayer. Sofía observaba a Verónica, que ahora temblaba visiblemente. ¿Lo contactaste otra vez?, preguntó. ¿Por qué? Tenía miedo, admitió Verónica, desmoronándose. Cuando el jardinero habló, supe que todo se descubriría. Le pedí que se fuera lejos, que nunca volviera. Le pagué para que desapareciera. ¿Y luego lo mataste? La voz de Fernando estaba cargada de incredulidad. No, gritó Verónica. Yo no lo hice. Debe haber sido un ajuste de cuentas, o... El timbre del teléfono la interrumpió nuevamente. Fernando contestó. Escuchó brevemente y colgó. La policía está en camino, anunció. Quieren hablar contigo sobre Morales. Verónica miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado. No puedo ir a la cárcel, Fernando. No sobreviviría. Debiste pensar en eso hace 23 años, respondió él. Ahora debes afrontar las consecuencias. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Verónica miró a Sofía con ojos suplicantes. Por favor, perdóname. Sofía la observó largamente, con una mezcla de compasión y dolor. No puedo, respondió finalmente. No todavía. Cuando los policías entraron al estudio minutos después, encontraron a Verónica sentada, derrotada, mientras Fernando sostenía firmemente la mano de su hija recién recuperada. Una nueva vida comenzaba para Sofía Elizondo, construida sobre los cimientos de quien había sido como Gabriela Santos. Una vida que tendría que reconciliar 2 décadas separadas, 2 identidades distintas, y un dolor que, aunque comenzaba a sanar, dejaría cicatrices para siempre. La sala de interrogatorios de la comisaría central era un espacio austero y frío. Las paredes de un gris desgastado habían sido testigos de innumerables confesiones, mentiras y verdades a medias. Verónica Elizondo, siempre impecable, ahora lucía demacrada bajo las luces fluorescentes mientras el detective Mendoza revisaba su declaración. Repasemos una vez más, señora Elizondo, dijo el detective, un hombre de mediana edad con ojos que parecían haberlo visto todo. Usted contrató a Javier Morales en 2002 para fingir un secuestro que usted evitaría. Todo para impresionar a su hermano. Verónica asintió débilmente. Pero Morales cambió el plan y realmente secuestró a la niña, continuó Mendoza. Luego desapareció con ella, y usted nunca intentó encontrarla porque asumió que la había dejado en algún lugar seguro. ¿Es correcto? Sí, respondió ella en un susurro. El detective cerró la carpeta y se inclinó hacia adelante. Lo que no entiendo, señora Elizondo, es por qué contactó a Morales recientemente, después de 23 años sin comunicación. Verónica desvió la mirada. Ya se lo dije. Tenía miedo de que hablara cuando todo comenzó a descubrirse, y la transferencia de $50,000 a su cuenta, para que desapareciera, para que se fuera lejos. Mendoza la observó en silencio durante varios segundos, como evaluando cada microexpresión en su rostro. Aquí está lo que me preocupa. Señora Elizondo, Morales aparece muerto por envenenamiento horas después de reunirse con usted, y resulta que el veneno encontrado en su sistema es un compuesto que se utiliza en los insecticidas especiales para los rosales que su familia importa de Europa. Bastante coincidencia, ¿no cree?
Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Verónica levantó lentamente la mirada, con una expresión que oscilaba entre el miedo y la resignación. En la mansión Elizondo, Sofía, aún le resultaba extraño pensar en sí misma con ese nombre. Observaba su reflejo en el espejo del que había sido su cuarto infantil. Fernando había mantenido la habitación exactamente como estaba el día de su desaparición: la cama con dosel, las estrellas pintadas en el techo, los juguetes cuidadosamente ordenados en estanterías, un santuario congelado en el tiempo. La puerta se abrió suavemente y Fernando entró, llevando una pequeña caja de terciopelo azul. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercándose, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Respondió ella con una sonrisa triste. «O tal vez recuperando la que me robaron». Fernando asintió, comprendiendo perfectamente la dualidad que ella experimentaba. «Te traje algo», dijo, abriendo la caja. Dentro reposaba un colgante de plata en forma de corazón, idéntico al que Sofía había visto en las fotografías. «Lo mandé a hacer», explicó Fernando. «Una réplica exacta del original. Incluso tiene el mismo mecanismo». Con dedos temblorosos, Sofía lo tomó. El metal frío contra su piel despertó recuerdos dormidos. Lo abrió con cuidado, revelando en su interior una diminuta fotografía. Elena, Fernando y ella misma a los 5 años, sonriendo a la cámara. «Es perfecto», susurró, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Fernando la ayudó a ponérselo, y por un momento, el tiempo pareció desvanecerse. Era como si los 23 años de separación se comprimieran en un instante de reconexión. El sonido del teléfono rompió el momento. Fernando contestó, su expresión transformándose mientras escuchaba. «¿Cuándo?», preguntó para luego añadir. «Vamos para allá». Colgó y miró a Sofía con gravedad. Era el detective Mendoza. «Verónica quiere hablar con nosotros. Dice que tiene algo importante que confesarnos a ambos». La sala de visitas de la comisaría era apenas más acogedora que la de interrogatorios. Sofía y Fernando esperaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que Verónica podría querer decirles. Cuando la puerta se abrió, Verónica entró escoltada por una oficial. Parecía haber envejecido años en apenas días. Su elegancia habitual había desaparecido, reemplazada por una fragilidad inquietante. «Gracias por venir», dijo, tomando asiento frente a ellos. No estaba segura de que lo harían. «¿Qué quieres, Verónica?», preguntó Fernando con frialdad. Ella respiró profundamente antes de comenzar. Quería que escucharan toda la verdad, no la versión fragmentada que he estado contando. Sofía se tensó visiblemente. «La verdad es que nunca fue un plan para impresionarte, Fernando», continuó Verónica. «Eso fue una mentira más. La realidad es mucho más despreciable». Fernando y Sofía intercambiaron miradas de confusión. «Cuando papá murió, dejó instrucciones muy claras en su testamento», explicó Verónica. «La mayor parte de la fortuna familiar pasaría a ti, Fernando, y a la primera hija que tuvieras. Yo solo recibiría una asignación anual». La comprensión comenzó a dibujarse en el rostro de Fernando. «¿Hiciste todo esto por dinero?», preguntó con incredulidad. «Por poder», corrigió ella. «Mientras Sofía no estuviera, yo controlaba todo, las empresas, las propiedades, las inversiones, todo pasaba por mis manos. Cuando tú te hundiste en la depresión tras la muerte de Elena, yo tomé las riendas completamente». Sofía observaba a su tía con una mezcla de horror y compasión. «¿Y Morales?», preguntó en voz baja. Verónica bajó la mirada. «Lo contraté para que te llevara lejos, muy lejos. Le pagué para que te dejara en un orfanato al otro lado del país, donde nadie pudiera encontrarte. Pero no lo mataste», afirmó Fernando, más que preguntar. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Verónica. «No, no lo hice. Él me estaba extorsionando desde que apareciste, Sofía. Amenazaba con contarlo todo si no le pagaba regularmente. La última transferencia no fue para que desapareciera, sino otro pago más». Hizo una pausa. «Pero alguien más tenía motivos para silenciarlo». «¿Quién?», preguntó Sofía. «Stevno», respondió Verónica. «El jardinero». Fernando se levantó de golpe. «¿Stevno? Eso es absurdo. Él fue quien finalmente habló, quien nos contó la verdad». «Parte de la verdad», corrigió Verónica.
Lo que no les dijo es que él y Morales se conocían. Eran primos lejanos. Stefano fue quien me lo presentó cuando yo buscaba a alguien que hiciera ese tipo de trabajo. Sofía sentía que la habitación giraba a su alrededor. ¿Estás diciendo que Stefano fue cómplice?, preguntó con voz estrangulada. No del secuestro, aclaró Verónica. Él no sabía lo que yo planeaba realmente. Pero cuando todo salió mal, cuando Morales verdaderamente te secuestró, Stefano se dio cuenta de su error. Ha vivido con esa culpa desde entonces. Fernando negaba con la cabeza, incapaz de procesar otra traición. ¿Por qué hablaría ahora, después de tantos años? Porque está muriendo, respondió Verónica. Cáncer terminal. Los médicos le dan menos de 6 meses. Quería limpiar su conciencia antes de irse y eliminar a quien podría implicarlo. Un silencio pesado cayó sobre la sala mientras ambos asimilaban estas nuevas revelaciones. La policía encontró el veneno en su cabaña, continuó Verónica, y registros de llamadas entre él y Morales la noche de su muerte. Lo están interrogando ahora. Fernando se pasó una mano por el rostro, abrumado. ¿Hay alguien en quien pudiéramos confiar? ¿Alguien que no nos haya traicionado? Verónica lo miró con ojos suplicantes. Yo te traicioné de la peor manera posible. Fernando, te robé 23 años con tu hija. Destruí nuestra familia por ambición y celos. Su voz se quebró. No espero perdón, ni siquiera lo merezco, pero al menos quería que supieran toda la verdad antes de que me sentencien. Sofía se acercó a la mesa, mirando directamente a la mujer que había destrozado su infancia. ¿Por qué no me mataste?, preguntó con una calma sorprendente. Habría sido más simple, más definitivo. Verónica pareció encogerse ante la pregunta, porque a pesar de todo eras mi sobrina, la hija de mi hermano. Nunca pude. Se detuvo, incapaz de continuar. Sofía asintió lentamente. Una última pregunta, dijo. ¿Te arrepentiste alguna vez? En todos estos años, ¿hubo algún momento en que realmente lamentaras lo que habías hecho? Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por el rostro de Verónica. Cada día, respondió con voz apenas audible. Cada vez que veía a tu padre consumirse de dolor. Cada Navidad, cada cumpleaños que celebrábamos sin ti. Pero el arrepentimiento sin acción es cobardía. No, y yo fui demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. Fernando se levantó, tomando la mano de Sofía. Hemos escuchado suficiente, dijo. Que la justicia decida tu destino, Verónica. Mientras se dirigían hacia la puerta, Verónica los llamó una última vez. Fernando, Sofía. Ambos se detuvieron, sin volverse. Elena solía decir que el amor verdadero no conoce el rencor, que siempre encuentra el camino de regreso a casa. No importa cuánto tiempo pase. Creo que tenía razón. Sofía apretó la mano de su padre, y juntos salieron de la sala sin mirar atrás, dejando a Verónica con el peso de sus confesiones y la incertidumbre de su futuro. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad. Padre e hija caminaron en silencio hacia el automóvil, cada uno procesando a su manera las verdades reveladas y las mentiras descubiertas. El camino hacia la sanación sería largo, pero al menos ahora conocían el mapa completo del dolor que debían atravesar. El cementerio San Ángel resplandecía bajo el sol de la mañana. Las lápidas de mármol blanco reflejaban la luz con suavidad, creando un ambiente de paz etérea. Sofía avanzaba lentamente por el sendero de gravilla, con un ramo de rosas blancas entre las manos. Fernando caminaba a su lado, en silencio respetuoso. Se detuvieron frente a una tumba sencilla pero elegante. El nombre, Elena Montero de Elizondo, brillaba en letras doradas, junto a las fechas que enmarcaban una vida demasiado breve. Tu madre amaba la sencillez, dijo Fernando, contemplando la lápida. A pesar de nuestra fortuna, siempre prefería las cosas simples, las flores silvestres sobre las orquídeas, las melodías de piano sobre las grandes sinfonías. Sofía se arrodilló y depositó las rosas sobre la tumba. Sus dedos rozaron el nombre grabado en la piedra fría. ¿Crees que me reconocería?, preguntó en voz baja. Han pasado tantos años. Fernando se agachó junto a ella. Te reconocería al instante, respondió con convicción. Tienes su misma sonrisa, su misma forma de inclinar la cabeza cuando algo te intriga. Hizo una pausa. Y cuando tocas el piano, es como si ella estuviera en la habitación nuevamente,
Sofía cerró los ojos, intentando conectar con esa mujer que apenas recordaba, pero que su corazón extrañaba con dolor ancestral. Me hubiera gustado despedirme de ella, susurró. Decirle que estoy bien, que finalmente encontré el camino a casa. Fernando tomó su mano. Ella lo sabe, dijo con suavidad. De alguna forma, siempre lo supo. Permanecieron en silencio unos minutos más, unidos por el recuerdo de la mujer que ambos habían amado. Finalmente, Sofía habló. Quiero contarle sobre mi vida, papá, sobre quién fui como Gabriela. Fernando asintió, animándola a continuar. Mamá, comenzó Sofía, dirigiéndose a la tumba. Crecí en un lugar diferente, con un nombre diferente, pero la melodía que me enseñaste nunca me abandonó. Siempre estuvo ahí, guiándome como una estrella invisible. Las palabras fluían ahora, liberadoras. La hermana Catarina me cuidó como si fuera su propia hija. Me enseñó a leer, a rezar, a ser fuerte frente a la adversidad. No tuve lujos, pero nunca me faltó lo esencial. Aprendí a valorar las cosas pequeñas, como tú querías. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Trabajé desde muy joven. Fui mesera, recepcionista, niñera. Ahorré para tomar clases nocturnas. Soñaba con estudiar música algún día, aunque nunca supe por qué me atraía tanto el piano sin haberlo tocado. Sonrió entre lágrimas. Ahora entiendo que eras tú, llamándome desde el pasado. Fernando escuchaba con una mezcla de dolor y gratitud, descubriendo por primera vez los detalles de la vida de su hija durante aquellos años perdidos. No fue una mala vida, mamá, continuó Sofía. Tuve amigos, tuve momentos de alegría, pero siempre sentí que algo faltaba, como si una parte de mí estuviera esperando en otro lugar. Tocó el colgante que pendía de su cuello. Ahora esa parte ha vuelto. Estoy completa nuevamente. Se inclinó y besó suavemente la lápida. Descansa en paz, mamá. Ya estoy en casa. Al incorporarse, vio que Fernando lloraba en silencio. Lo abrazó, compartiendo su dolor y su alivio. Era la primera vez que lloraban juntos la pérdida de Elena. Un duelo postergado durante 23 años. El orfanato Santa Lucía lucía diferente bajo la luz del mediodía. Los niños jugaban en el patio, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. La hermana Catarina los esperaba en la entrada, apoyada en su bastón. «Mi niña», dijo al ver a Sofía, abriéndole los brazos. Se abrazaron largamente, dos mujeres unidas por un lazo que trascendía la sangre. Cuando finalmente se separaron, la anciana monja estudió el rostro de Sofía. «Ahora puedo verlo claramente», comentó. «Siempre hubo algo especial en ti, como si perteneciera a otro lugar. Este lugar también es parte de mí», respondió Sofía con cariño. «Usted es parte de mí, hermana Catarina». Fernando se acercó y extendió su mano hacia la religiosa. «No tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por mi hija», dijo con emoción contenida. La anciana tomó su mano entre las suyas. «Dios obra de formas misteriosas, señor Elizondo. Cuando encontré a esta pequeña en nuestra puerta, supe que era un ángel enviado con un propósito». Los tres caminaron hacia el interior del orfanato. Sofía miraba con nuevos ojos el lugar donde había crecido, el comedor donde había compartido miles de comidas, la capilla donde había rezado sus primeras oraciones, el dormitorio donde había soñado con una familia que no podía recordar. «¿Qué pasará con el orfanato?», preguntó, notando algunas zonas deterioradas que no había percibido antes. «Parece que necesita reparaciones». La hermana Catarina suspiró. «Los tiempos son difíciles, hija. Los fondos cada vez más escasos. El próximo invierno podría ser el último para Santa Lucía». Fernando y Sofía intercambiaron miradas. «¿Eso no sucederá?», dijo Fernando con determinación. «La Fundación Elizondo se encargará de que este lugar siga funcionando por muchos años más». Los ojos cansados de la anciana se iluminaron. «Dios lo bendiga, señor Elizondo». Sofía tomó las manos de la monja entre las suyas. «Es lo mínimo que podemos hacer por el lugar que me dio un hogar cuando lo necesitaba». Antes de partir, Sofía se detuvo en el pequeño jardín trasero, donde había pasado horas leyendo durante su infancia. Un rosal solitario crecía junto a la pared, sus flores blancas brillando bajo el sol. «Lo planté el día que cumpliste 15 años», explicó la hermana Catarina. «Siempre dijiste que las rosas blancas te traían recuerdos que no podías descifrar». Sofía tocó con reverencia uno de los pétalos. «Eran las favoritas de mi madre».
dijo suavemente. ¿Y las mías? La habitación permanecía exactamente como Sofía la recordaba en sus sueños. Las paredes pintadas de un azul suave, con estrellas doradas en el techo que brillaban en la oscuridad. La cama con dosel blanco, la pequeña biblioteca llena de cuentos infantiles, el baúl de juguetes en la esquina. Nunca pude cambiar nada, explicó Fernando, de pie en el umbral. Era como si al mantenerla intacta, estuviera manteniendo viva la esperanza de tu regreso. Sofía recorría la habitación con dedos temblorosos, tocando cada objeto como si pudiera absorber los recuerdos impregnados en ellos. «Recuerdo este lugar», dijo, deteniéndose frente a un pequeño escritorio. «Aquí dibujaba, y allí», señaló un rincón. «Tenía una casa de muñecas que tú construiste». Fernando asintió, emocionado al ver que ella recordaba. «Tu madre solía sentarse en esa mecedora todas las noches». Señaló un rincón junto a la ventana. «Te cantaba hasta que te quedabas dormida». Sofía se acercó a la mecedora y pasó la mano por el respaldo de madera pulida. Podía casi ver a Elena allí, con su cabello oscuro y su sonrisa serena, cantándole suavemente. «Quiero conservar esta habitación tal como está», dijo, «como un puente entre quien fui y quien soy ahora». «Por supuesto», respondió Fernando. «Esta casa es tuya tanto como mía. Puedes hacer lo que desees con ella». Sofía se volvió hacia él. «He estado pensando sobre mi nombre», dijo vacilante. «He sido Gabriela durante tantos años que no sé si puedo simplemente abandonarlo». Fernando la miró con comprensión. «¿Qué te gustaría?» «Quizás Sofía Gabriela Elizondo», sugirió. «Para honrar a ambas partes de mí. Me parece perfecto», respondió Fernando con una sonrisa. «Sofía Gabriela Elizondo tiene fuerza. El proceso legal será complicado». «¿Verdad?», preguntó ella. «Lo será», admitió él. «Tendremos que presentar pruebas, testigos, los resultados de ADN, pero no hay duda de que eres mi hija. La ley simplemente tendrá que ponerse al día con la verdad». Sofía se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los jardines, el rosal que había plantado con estebno, las montañas azules en la distancia. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo, contemplando el paisaje. «Que a pesar de todo, no puedo odiarla completamente». Fernando se acercó, sabiendo que hablaba de Verónica. «El odio consume, hija», dijo suavemente. «Tu madre solía decir que era como tomar veneno esperando que el otro muriera». «No la perdono», aclaró Sofía. «No creo que pueda hacerlo nunca, pero tampoco quiero que su sombra oscurezca nuestra vida ahora que finalmente estamos juntos». Fernando puso una mano sobre su hombro. «Eres sabia, como tu madre», dijo con orgullo, «y fuerte, como tuviste que ser». Se abrazaron en silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la habitación con tonos dorados y anaranjados. El mismo sol que había atestiguado su separación ahora bendecía su reencuentro. Afuera, las rosas blancas brillaban como estrellas caídas en el jardín, símbolos silenciosos de una historia que finalmente encontraba su camino hacia la redención. 6 meses habían transcurrido desde que Gabriela Santos redescubrió su verdadera identidad como Sofía Elizondo. 6 meses de adaptación, de reconciliación con el pasado, de reconstrucción de lazos rotos. La mansión Elizondo, antes silenciosa como un mausoleo, ahora vibraba con nueva vida. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales del salón principal, donde decenas de invitados se reunían para celebrar el cumpleaños número 29 de Sofía. Era la primera fiesta que se celebraba en la mansión desde su regreso, y cada detalle había sido cuidadosamente planeado. Rosas blancas en cada rincón, música suave de piano como fondo, fotografías de Elena adornando discretamente las paredes. Sofía recibía a los invitados junto a Fernando. Llevaba un vestido azul celeste, y el colgante de plata en forma de corazón brillaba sobre su pecho. Su sonrisa, antes tímida, ahora irradiaba confianza. «Estás radiante», comentó Fernando con orgullo paternal. «Tu madre estaría tan feliz de verte así». «La siento cerca hoy», respondió Sofía, apretando suavemente su mano, como si de alguna forma estuviera aquí con nosotros. Entre los invitados destacaban caras conocidas. La hermana Catarina, apoyada en su bastón pero con los ojos brillantes de felicidad. Doña Lupe, quien había vuelto a trabajar en la mansión tras enterarse de la verdad.
antiguos amigos de Fernando que habían conocido a Sofía cuando niña y ahora maravillados la redescubrían como adulta. En un rincón discreto, un hombre de unos 70 años observaba la escena con una mezcla de melancolía y paz. Su rostro, marcado por la enfermedad y los años, conservaba aún la dignidad de quien ha aceptado su destino. Sofía se acercó a él, ofreciéndole una copa de champán. «Me alegra que hayas podido venir, Stebno», dijo con genuina calidez. «No sería lo mismo sin ti». El anciano jardinero tomó la copa con manos temblorosas. «Gracias por la invitación, señorita Sofía. No estaba seguro de ser bienvenido después de todo. La justicia había sido clemente con él. Su confesión voluntaria, su estado terminal y la evidencia de que había actuado bajo coacción de Morales para encubrir la muerte habían resultado en una condena suspendida. Los últimos meses los había pasado en su pequeña cabaña en los límites de la propiedad, cuidando de los rosales y preparándose para su partida final. «Fuiste el primero en reconocerme», respondió Sofía, «en ver a la niña bajo la mujer, y cuidaste mis rosas todos estos años». Stebno asintió, emocionado. «Los jardines siempre fueron mi forma de mantener viva la esperanza», confesó. «Cada rosa que florecía era como un mensaje de que algún día volverías». Sofía lo abrazó suavemente, consciente de su fragilidad física, y lo hice. Volví a casa. La fiesta continuó con la elegancia sutil que caracterizaba a los Elizondo. Durante un brindis emotivo, Fernando anunció oficialmente la creación de la Fundación Elena Elizondo, dedicada a apoyar orfanatos y programas de búsqueda de niños desaparecidos. «Mi esposa siempre creyó en devolver las bendiciones recibidas», dijo, levantando su copa. «Y no hay mayor bendición que recuperar lo que creíamos perdido para siempre». Las miradas se dirigieron a Sofía, quien sonrió conmovida. Su vida había dado un giro inesperado, transformando años de incertidumbre en un propósito claro. Cuando el momento llegó, Fernando la guió hacia el piano de cola. Un silencio expectante cayó sobre los invitados mientras ella se sentaba en el banquillo. Sus dedos acariciaron las teclas, reconociéndolas como viejas amigas. «Esta melodía», anunció con voz clara, «fue compuesta por mi madre, Elena Elizondo, el día que nací. La llamó Canción de Estrellas. Durante años, fue solo un eco en mis sueños. Hoy, por fin puedo tocarla completa». Las primeras notas flotaron en el aire como gotas de cristal. La melodía, dulce y nostálgica al principio, fue ganando fuerza y complejidad. Las manos de Sofía danzaban sobre el teclado con la seguridad de quien ha encontrado finalmente su lugar en el mundo. Cada nota parecía contar una parte de su historia. La niña feliz, el brutal secuestro, los años de olvido, el regreso a casa, cuando la última nota se desvaneció en el aire. No había un solo ojo seco en la sala. Fernando se acercó a su hija y la abrazó con fuerza, sin palabras, comunicando con ese gesto todo el amor recuperado tras décadas de ausencia. La celebración continuó hasta entrada la noche. Cuando el último invitado se despidió, Sofía se encontró sola en el jardín sur, contemplando las estrellas que salpicaban el cielo aterciopelado. «¿Puedo acompañarte?», Fernando se acercó, ofreciéndole una taza de té caliente. «Gracias», respondió ella, aceptando la bebida. Estaba pensando en todo lo que ha pasado estos meses. Se sentaron en un banco de piedra frente al rosal que Sofía había plantado siendo niña. Las flores blancas brillaban fantasmales bajo la luz de la luna. «El juez finalmente aprobó tu cambio legal de identidad», comentó Fernando. «A partir de mañana, oficialmente serás Sofía Gabriela Elizondo. Parece un sueño», sonrió ella. «A veces temo despertar y encontrarme de vuelta en mi pequeña habitación del orfanato». Fernando tomó su mano. «Es real, hija, tan real como estas rosas, como esta luna, como nosotros». Un silencio cómplice los envolvió. Finalmente, Sofía reunió el valor para preguntar lo que llevaba semanas rondando su mente. «¿Has sabido algo de...?» Ella no necesitaba especificar a quién se refería. Fernando suspiró profundamente. «Verónica fue sentenciada a 12 años. Podría salir antes por buen comportamiento». Hizo una pausa. «Está en una prisión de mínima seguridad cerca de la costa». Sofía asintió lentamente. Procesando la información, le envié una carta, confesó. No de perdón, sino de cierre.
Le dije que no la odiaba, que había decidido no permitir que su sombra oscureciera mi vida. Fernando la miró con asombro y admiración. «Tienes más fortaleza de la que yo jamás tendré». «No es fortaleza», respondió ella. «Es supervivencia. El rencor consume. Como tú mismo dijiste, la brisa nocturna agitaba suavemente las rosas, liberando su fragancia dulce y penetrante». Sofía cerró los ojos, dejando que los aromas y sonidos de la noche la envolvieran. «¿Sabes?», dijo Fernando tras un momento de silencio. «Cuando Elena estaba embarazada, solíamos sentarnos aquí mismo a contemplar las estrellas. Ella decía que nuestra hija sería como una de ellas, brillante, eterna, capaz de encontrar su camino incluso en la noche más oscura». Sofía sonrió, conmovida. «Parece que tenía razón. Siempre la tuvo», respondió él con una sonrisa nostálgica. Regresaron a la casa cuando el rocío comenzaba a caer. Sofía se detuvo un momento en el umbral, contemplando la mansión que ahora era verdaderamente su hogar. Cada rincón guardaba memorias redescubiertas. Cada objeto le contaba historias de quién había sido y quién podría ser ahora. «Mañana debo ir al cementerio», comentó mientras entraban. «Quiero contarle a mamá sobre la fundación. La haría muy feliz», asintió Fernando. «Especialmente la beca que estableciste a nombre de la hermana Catarina para niños huérfanos con talento musical. Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Sofía. «Devolver algo de lo que he recibido». Se detuvieron frente al retrato de Elena que presidía la escalera principal. En la pintura, la hermosa mujer sonreía con la misma expresión dulce y serena que Sofía había heredado. «A veces», confesó Fernando en voz baja, «la escucho en tus palabras, la veo en tus gestos. Es como si parte de ella hubiera vuelto contigo». «Quizás así sea», respondió Sofía. «Quizás nunca se fue del todo». Se despidieron con un abrazo antes de retirarse cada uno a su habitación. Sofía se detuvo un momento junto al piano del salón, acariciando las teclas silenciosas. La melodía que una vez había sido solo un eco en sueños distantes, ahora fluía completa a través de sus dedos. Como un río que finalmente encuentra su cauce, la mañana siguiente amaneció clara y brillante. Sofía visitó el cementerio sola, llevando rosas blancas frescas del jardín. Se arrodilló junto a la tumba de su madre y depositó las flores con reverencia. «Lo logré, mamá», susurró. «Encontré el camino a casa, como siempre supiste que lo haría». El viento agitó suavemente su cabello, como una caricia invisible. Sofía cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que había buscado durante toda su vida. En ese momento, bajo el cielo infinito, comprendió que el viaje de regreso a casa no terminaba aquí. Era solo el comienzo de una nueva melodía, más rica y compleja, que ella misma compondría con cada decisión, cada acto de amor, cada momento de su vida recuperada. El pasado, con sus sombras y heridas, siempre formaría parte de ella, pero ahora tenía la partitura completa, todas las notas de su historia, y la música que crearía con ella sería enteramente suya.